¿Cómo pudo una herramienta creada por el hombre y asociada a los tiempos modernos, acabar incrustada en una roca del Cretácico inferior? Esa es la pregunta que ha desconcertado a los científicos desde que el llamado Martillo de Londres fue desenterrado en New London, una ciudad ubicada en el condado de Rusk, en el estado estadounidense de Texas, en 1936. Lo descubrió el lugareño Max Hahn, que observó que sobresalía madera de una roca, y la abrió para exponer la cabeza del martillo y provocar un acalorado debate. Porque si realmente era del Cretácico, entonces al hombre aún le faltaban otros 100 millones de años de evolución para crear una herramienta semejante. El hecho de que la cabeza se haya encontrado fundida en la roca parece acusar que el proceso de incrustación se llevó a cabo bajo condiciones atmosféricas distintas a las actuales, diferente presión atmosférica, probablemente según científicos, más concordantes a una época remota. El martillo se expone actualmente en el Museo de Pruebas de la Creación de Texas. ¿Por qué el manuscrito Voynich es un libro que se resiste al entendimiento? El manuscrito Voynich es un códice que ha cautivado y frustrado a investigadores por siglos, y sigue siendo un misterio sin resolver. Escrito por un autor anónimo en un lenguaje desconocido, este libro ilustrado se ha convertido en uno de los más enigmáticos de la historia. Su origen se remonta a principios del siglo XV, con un estilo que recuerda al Renacimiento italiano. Desde su redescubrimiento en 1912, numerosos expertos, incluyendo al legendario Alan Turing, han intentado descifrar su contenido sin éxito. El texto, escrito en un alfabeto no identificado conocido como Voynichese, y las ilustraciones que lo acompañan que representan desde plantas y zodiacos, hasta figuras humanas y estructuras extrañas, han desafiado cualquier intento de traducción. Una de las teorías más recientes propuesta por el historiador Nicholas Hibbs, sugiere que el manuscrito Voynich podría ser un manual de salud femenina. Esta hipótesis se basa en la presencia recurrente de imágenes de mujeres bañándose y en la organización del libro en secciones, que podrían corresponder a diferentes aspectos del cuidado de la salud. Sin embargo, esta teoría, al igual que las anteriores, no ha logrado ser concluyente. El misterio del manuscrito Voynich ha inspirado a numerosos libros, artículos e incluso obras de ficción. Su enigma ha convertido al libro en un objeto de culto para investigadores y aficionados a los misterios. A pesar de los avances en tecnología y lingüística, el significado del manuscrito Voynich sigue siendo un misterio. Es posible que el libro contenga un conocimiento invaluable sobre una cultura o ciencia desconocida. Sin embargo, hasta que no se encuentre la clave para descifrar su lenguaje, el manuscrito Voynich seguirá siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del mundo y sus misterios. El pájaro de Sekare, ¿un indicio de la ingeniería aeronáutica egipcia? El pájaro de Sekare es un artefacto de madera tallado con forma de ave, hallado en 1891 en una tumba egipcia, ha intrigado a expertos durante siglos. Su diseño aerodinámico y su datación, alrededor del año 200 a.C., han dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que los antiguos egipcios poseyeran conocimientos de aviación mucho más avanzados de lo que se pensaba. Con sus 14 centímetros de longitud y 18 centímetros de envergadura, el pájaro de Sekare presenta características que lo asemejan a un planeador moderno. Sin embargo, cuando el diseñador y fabricante de planeadores Martin Gregory construyó una réplica a escala completa, descubrió que era demasiado inestable para volar. La presencia del pájaro de Sekare nos recuerda que la antigua civilización egipcia era capaz de crear objetos con un diseño sofisticado y una funcionalidad aún no del todo comprendida. Si bien no podemos afirmar con certeza que este artefacto sea una prueba de sus conocimientos aeronáuticos, sin duda nos invita a reconsiderar la amplitud de sus habilidades e ingenio. El misterio del pájaro de Sekare sigue cautivando a la comunidad científica y al público en general, y nos recuerda que aún queda mucho por descubrir sobre las civilizaciones antiguas y de sus sorprendentes logros. El enigma del dodecaedro romano, el objeto misterioso que desafía al tiempo. Los dodecaedros romanos son pequeños objetos, de entre 4 y 11 centímetros de diámetro, fabricados en bronce o piedra y con forma de dodecaedro, es decir, con 12 caras pentagonales. La característica que más llama la atención de estas piezas es la presencia de orificios de diferentes tamaños en cada una de sus caras,
los cuales se conectan entre sí a través de un hueco central. Su origen se remonta a los siglos II y III después de Cristo, y se han encontrado principalmente en el norte de Europa y las Islas Británicas, aunque curiosamente no en Italia, centro del Imperio Romano. Desde su descubrimiento, estos misteriosos objetos han cautivado a arqueólogos e historiadores, debido a que su función sigue siendo un misterio sin explicación. Se han propuesto varias teorías para explicar el uso de estos objetos. Algunos sugieren que podrían haber sido herramientas para medir distancias, dados para juegos de azar, instrumentos religiosos, astronómicos o incluso elementos decorativos. Una de las teorías más recientes, propuesta por el investigador George Bouros, sugiere que los dodecaedros romanos podrían haber sido utilizados como calendarios astronómicos. Y propone que estos objetos podrían haber servido para predecir eventos astronómicos, como solsticios y equinoccios. El enigma de los dodecaedros romanos sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología romana. A pesar de que su función sigue siendo un enigma, los dodecaedros romanos son un valioso testimonio de la creatividad e ingenio de la antigua Roma. Su misterio nos invita a seguir investigando y explorando, con la esperanza de que algún día podamos comprender su verdadero significado. El mecanismo de Anticitera, un viaje en el tiempo a la tecnología griega antigua. Sumergido en las profundidades del mar Mediterráneo, durante más de 2000 años, el mecanismo de Anticitera es una reliquia sin parangón, un testimonio del ingenio y la sofisticación de la antigua Grecia. Descubierto en 1900 cerca de la isla griega de Anticitera, este artefacto de bronce, similar a una computadora analógica, ha dejado atónitos a expertos y científicos por su complejidad y precisión. Con un tamaño aproximado de una caja de zapatos, el mecanismo de Anticitera alberga una serie de engranajes, esferas y diales intrincadamente diseñados. Su funcionamiento, aunque aún no se comprende del todo, se cree que permitía predecir eventos astronómicos como eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. La precisión de sus cálculos es tal que rivaliza con los mejores calendarios de la época, lo que lo convierte en una obra maestra de la ingeniería sin precedentes. La identidad de sus creadores sigue siendo un misterio. La complejidad del mecanismo sugiere que su construcción pudo haber sido un esfuerzo colectivo de un equipo de expertos en matemáticas, astronomía e ingeniería. Más allá de su valor como artefacto histórico, el mecanismo de Anticitera tiene un profundo impacto en nuestra comprensión de la antigua Grecia. Demuestra que los griegos no solo eran maestros de la filosofía, el arte y la literatura, sino también pioneros en la ciencia y la tecnología. Su legado nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la innovación no tiene límites ni fronteras temporales. El mecanismo de Anticitera se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde sirve como símbolo de la brillantez y la inventiva y el misterio de la antigua Grecia. El sudario de Turín, un enigma envuelto en tela. El sudario de Turín, también conocido como la sábana santa, es una tela de lino que muestra la imagen frontal y posterior de un hombre crucificado. La imagen, que parece haberse impreso por contacto, presenta marcas que coinciden con las heridas de la crucifixión, como latigazos, corona de espinas y una herida en el costado. Su origen se remonta a la Edad Media, y durante siglos su autenticidad ha sido objeto de intenso debate. Algunos creen que se trata del sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión, mientras que otros lo consideran una elaborada falsificación. En 1988, se realizaron pruebas de radiocarbono que fecharon la tela entre el 1260 y el 1300 después de Cristo, lo que puso en duda su autenticidad como reliquia de la época de Jesús. Sin embargo, los partidarios de su autenticidad argumentan que las pruebas de radiocarbono pudieron estar contaminadas por la tela con la que se envolvió el sudario para su conservación. A pesar de las numerosas investigaciones y debates, el misterio del sudario de Turín sigue sin resolverse. La falta de evidencia concluyente sobre su origen y la naturaleza de la imagen hacen que este objeto siga siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia. El sudario de Turín se conserva en la Catedral de Turín, Italia, y es un importante lugar de peregrinación para cristianos y personas de otras religiones. Su presencia sirve como recordatorio de la pasión y muerte de Jesucristo, y sigue inspirando a creyentes y no creyentes por igual. La cabeza Tecaxic-Calistlahuaca. ¿Qué hacía una cabeza romana de terracota enterrada en México?
Esa fue la pregunta que se hizo el arqueólogo Romeo H. Ristov en 1933, cuando descubrió esta intrigante figura en una tumba del Valle de Toluca, a solo 69 kilómetros de Ciudad de México. ¿Era una prueba del contacto transatlántico entre los romanos y los mesoamericanos? ¿Fue traído al continente por los conquistadores españoles? ¿O no fue más que un engaño? Puede que nunca sepamos la verdad, pero unas pruebas recientes han datado la figurilla en algún momento entre los siglos 9 y 13 después de Cristo, en lugar del siglo II después de Cristo propuesto en un principio por Ristov. La cabeza Tecaxic-Calistlahuaca se conserva actualmente en el Museo Nacional de Antropología de México, donde se erige como un símbolo de los enigmas que aún guarda nuestro pasado. Un recordatorio de que la historia está llena de misterios que esperan ser desvelados. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.